Santa Marta, Colombia, una ciudad increíble. En esta guía rápida te daré mis recomendaciones de dónde comer, qué visitar, dónde hospedarte y también te contaré todos los planes que puedes hacer en Santa Marta y sus alrededores. Al final te diré mi playa preferida, cerca de Santa Marta, que no te podrás perder. Esta guía rápida seguro te va a encantar y te va a ahorrar tiempo valioso. Bienvenidos a Viaja con Charlie. ¿Cómo llegar a Santa Marta? Santa Marta está ubicado en la zona norte de Colombia. Tiene conexiones aéreas con las principales ciudades de Colombia. Eso sí, compra los tiquetes con tiempo, ya que pueden llegar a ser bastante costosos. Este tiquete me costó 2.800 millas y 60.000 pesos de impuestos, aprovechando una promoción de Life Miles. Yo siempre les recomiendo acumular millas con cualquier programa de viajero frecuente. Pueden ser muy útiles. También aplica para tarjetas que acumulan millas LATAM. Y bueno, es una pista corta, así que no te extrañes que en el aterrizaje sea bastante violento. No es necesario pararte a esperar en el pasillo. Y si alguien sabe qué es ese vapor en el techo, déjamelo en los comentarios. ¿Cómo llegar a Santa Marta desde el aeropuerto? Van a haber muchos taxis esperando afuera queriendo llevarte, pero son muy costosos, aproximadamente 60.000 pesos para llevarte hasta Santa Marta. Te recomiendo que uses este microbús, que por 2.500 pesos te llevará hasta Santa Marta. Tardará aproximadamente 45 minutos, pero podrás tomarte una cerveza en el camino. Eran las 5 de la tarde de un sábado de puente festivo, y estaba muy extrañado porque no había gente, y los entiendo perfectamente por el calor que estaba haciendo. Así que decidí parar en una heladería que me llamó mucho la atención, donde hacen unos helados con la fruta que tú quieras en una piedra helada, haciendo los famosos rollitos. Estaban muy buenos, pedimos 2 sabores diferentes y venden otras bebidas refrescantes. El lugar se llama Ice Cream Rolls y la dirección te la dejo en la descripción. Será una buena opción para pasar el calor de la tarde en el centro histórico de Santa Marta. Queda justo al lado de el primer punto imperdible, el Parque de los Novios, lleno de restaurantes y con un muy buen ambiente en la noche. El Palacio de Justicia es el edificio que más me gustó, conserva una arquitectura de la época muy bien conservado. De aquí caminamos a ver el hermoso atardecer en la famosa Bahía de Santa Marta. Al fondo está el puerto de Santa Marta. Claramente podrás tomarte unas bonitas fotos. Venir a esta playa es un plan muy típico para las familias locales, pero en un momento te mostraré a la que yo fui y te la súper recomiendo. Estamos en la Marina de Santa Marta y desde aquí puedes conseguir diferentes tours y por supuesto ver el hermoso atardecer. Aquí te voy a dejar unas imágenes de lo bonito que fue este atardecer. Es un área con muchos restaurantes y por supuesto mucha gente tomándose fotos al atardecer. Muy recomendado. Podrás desde aquí tener una vista completa de toda la marina y la bahía de Santa Marta. Esta es la nueva zona del malecón donde se contrasta lo antiguo con lo moderno y aquí podemos ver una casa muy típica de la época colonial. Y hacia allá está todo el malecón reformado que fue aproximadamente 4 años que lo reformaron justo después de pandemia. Este malecón es muy concurrido, como lo mencionaba anteriormente, tanto por locales como por visitantes. Tiene zonas de juegos y ejercicios que pueden disfrutar grandes y chicos. Te recomiendo que camines hasta el fondo en dirección al puerto. Te encontrarás con esta escultura. No identifiqué de quién era, pero si sabes, déjamelo en los comentarios. Esta escultura se encuentra justo al lado de las letras de Santa Marta, donde podrás tomarte una foto. Justo enfrente queda el Parque Bolívar, donde se encuentra el Museo de Oro Tayrona. No ingresé, pero te lo súper recomiendo. Abre de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, los domingos de 10 a 3, entrada gratuita. También podrás ver una estatua de Simón Bolívar, muy importante en Santa Marta, ya que falleció aquí mismo, en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Y bueno, ya tengo un video en mi canal para que vayas a verlo. Más adelante verás la Secretaría de Hacienda, edificio gubernamental que me pareció muy lindo. Un edificio histórico bastante bien conservado donde podrás tomarte más fotos.
Si estás anotando todos estos lugares que te estoy recomendando, anótalos rápido porque aquí seguimos. Toma toda la carrera tercera, una calle llena de restaurantes, casas de cambio y por supuesto con mucha seguridad, como todo el centro histórico. Durante la noche llegará mucha más gente, así que revisa en Google Maps comentarios para probar opciones diferentes de comida local. Cae la noche y a dormir. ¿Dónde hospedarte? Y es que Santa Marta está caracterizado por una amplia oferta hotelera. Revisa en tu aplicación de preferencia lo que se ajuste a tu presupuesto. Hay personas que les gusta el Rodadero. Es una zona más turística y llena de restaurantes y playa. Sin embargo, en esta ocasión, yo me quedé en la zona histórica de Santa Marta. Tenía desayuno incluido y es una casona remodelada y bien conservada con habitaciones muy cómodas y tranquilas. No se escuchaba para nada el sonido de afuera. Y aquí estoy recién levantado. El hotel se llama Casa Charlotte, queda ubicado en todo el centro histórico a solo una cuadra del Parque de los Novios. Está muy recomendado, si lo reservan con tiempo te puede salir muy barato. Yo lo reservé por Booking. Entonces, ya sabes, sígueme en mis redes sociales para saber dónde me encuentro en tiempo real. Continuemos conociendo Santa Marta. Esta es la Catedral Basílica Menor de Santa Marta, construida en 1760, y aquí estuvo en una bóveda Simón Bolívar hasta 1842, que fue trasladado a Caracas. Y otra de las paradas infaltables en Santa Marta es el monumento del Pibe. Pues es un jugador muy famoso colombiano y bueno, aquí está. Y aquí no solo paran las chivas, sino paras en los tours cuando te están haciendo un recorrido por Santa Marta. Entonces aquí te los dejo. Y la ubicación te la dejo en los comentarios. Si te está gustando este video, quiero que pares, comentes y le des un like a este video para compartir más contenido como este. Si conoces al Pibe y su legado al fútbol colombiano, te leo en los comentarios. Aquí podrás comprar algún recuerdo y bueno, continuemos a nuestro siguiente lugar recomendado. Las calles de Santa Marta son amplias, pero debes tener cuidado al conducir en las esquinas, ya que las motos suelen cruzar las esquinas así sean semáforos en rojo. Sé precavido o precavida. El monumento a la piragua también es reconocido en Santa Marta. Las piraguas son embarcaciones de pescadores típicas de Ciénaga, y en Colombia tenemos una canción al respecto. Taganga, y aunque no fui en esta ocasión, es un lugar bohemio y muy animado durante las noches. Tiene un mirador camino allí, entonces sería una buena opción que podrías visitar. El Acuario de Santa Marta, Mundo Marino, es un lugar en el Rodadero que podrás visitar. Revisa la ubicación en Google Maps y la entrada cuesta 25.000 pesos para adultos. Sin embargo, existe otro acuario al cual accedes por lancha. Para la entrada a este sí debes negociar con quien compras tu entrada, ya que puede variar el costo dependiendo de la temporada. En su página web no encontré el precio. Seguiré con algunas recomendaciones de restaurantes. Guásimo, un restaurante muy acogedor. Debes reservar para ir al lugar. Un menú con productos locales y sabores únicos. Aunque los platos son pequeños, están diseñados para compartir. Realmente me gustó tanto el ambiente como la decoración y los sabores. Muy recomendado. Baguettina, un restaurante italiano con platos creados por el autor. Muchas opciones y platos entre los 35 y 50.000 pesos. Desayuna un cayeye delicioso en un brunch conocido por locales en la panetería. Ve muy temprano porque se puede llenar y yo la verdad quedé muy satisfecho. Ouzo, también te recomiendo que hagas una reserva. En todo el Parque de los Novios queda ubicado. Sabores mediterráneos, muy recomendado también. Mira el atardecer tomando una cerveza desde esta terraza. Estos locales en la Marina de Santa Marta también me encantaron. La plaza de comidas del Centro Comercial Buenavista, con muchas opciones de comidas de franquicias tanto nacionales como locales, será una muy buena opción, que a propósito, si quieres pasar un poco el calor, es un centro comercial muy bonito y completamente climatizado, así que también te recomiendo que lo visites. En la descripción te dejaré otros restaurantes que investigué, pero no me alcanzó el tiempo para ir. Seguro también serán muy buenos y si los visitas, déjame en los comentarios qué te parecieron. Vida nocturna, y como ya les mostré, es bastante movida. Brisa loca
es recomendado porque tiene unas rumbas tanto para locales como para extranjeros, algo fuertes según lo que me han contado. Ubicado en el último piso de un hostal en el centro histórico, tendrás muchas opciones de trago. Tiene una vista agradable y, como su nombre lo dice, buena brisa para que no te acalores. ¡Salud! Cuenta con 2 ambientes de música diferentes. Es bastante amplio, pero no me quedé hasta tarde ya que debía madrugar. Playa Cristal. Es la playa que te recomiendo. Llegué allí gracias a un tour que hice que incluía esta playa. También pasarás por varios lugares hermosos y ya tengo un video en mi canal para que vayas y lo mires y te contaré allí todos los detalles. Y antes de irme para Bogotá, una amiga me invitó a su apartamento que tiene una linda vista de Santa Marta. Me contó que desde aquí ve los conciertos. Afortunadamente aquí ventea bastante, porque Santa Marta, por ser costa, es bastante calurosa. Llegando al aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, encontrarás una linda playa que en una próxima ocasión visitaré. El aeropuerto considero que quedó pequeño para la cantidad de visitantes que vienen a Santa Marta. Y bueno, así acabamos este viaje por Santa Marta. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Y aquí te dejo un video de Costeño Beach, un hotel cerca de Santa Marta que me encantó, con una de las piscinas más instagramables de Colombia. Y también cómo llegué a Playa Cristal, una de las playas más lindas de Santa Marta. Un saludo, expertos viajeros, y nos vemos en un próximo destino.